días para todas las personas que ya están llegando al webinar. Son las 11 de la mañana en punto en Colombia, Perú, Ecuador, México. Deben estar sobre las 11 de la mañana en este momento el mediodía, perdón, en Venezuela, en Bolivia y en Chile. Hay algunas personas que también nos acompañan desde Argentina, 1 de la tarde. Bienvenidos a este webinar sobre criterios prioritarios para remediación de suelos con hidrocarburos debido a derrames o pasivos ambientales petroleros. Soy Miguel Rodríguez, director de capacitación en Elite Training. Nosotros somos una compañía colombiana especializada en entrenamiento, consultoría, principalmente para la industria de hidrocarburos, de energía, ya con 23 años en la industria. Este webinar, pues hemos invitado hoy a la doctora Carmen Infante, quien está en Venezuela. Carmen es experta y, bueno, tiene un doctorado en ciencias y es experta en temas de remediación de suelos, biorremediación, manejo de pasivos ambientales, que tienen que ver principalmente con la industria petrolera, el sector de hidrocarburos. Ha trabajado pues, por muchos años con esta industria como consultora, instructora. Este es un webinar donde vamos a estar durante pues, unos 45 minutos, la invitación, y posteriormente los invitamos a dejar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas y atenderemos esas preguntas por unos 15 o 20 minutos. Este webinar está siendo grabado y posteriormente les enviaremos un link a sus correos electrónicos para que puedan volver a verlo. Actualmente también en este momento ya estamos conectados por nuestra página de Facebook Live también, donde pueden ver el webinar. Si se llegan a salir, tienen problemas para volver a ingresar, o pueden verlo posteriormente desde allí. Así que bienvenidos nuevamente. Carmen, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Gracias por los comentarios, experiencias que nos va a compartir para todo el público. Pues tenemos personas de diferentes países que ya se están conectando. Desde México acá nos están saludando. Bueno, Carmen, bienvenida. Muchas gracias, mire, y muchas gracias a Élite por darnos esta oportunidad de compartir eh, en estos tiempos tan difíciles de llegar a dar cursos presenciales con esta herramienta tan fabulosa. Gracias a usted y a todos los integrantes de Élite por esta iniciativa tan buena. Muy buenos días a todos los participantes, muy buenas tardes de las diferentes regiones. Bueno, y voy a dar inicio a este webinar. Criterios prioritarios de remediación de suelos, residuos con hidrocarburos en derrames y pasivos ambientales. Lo primero que quiero que vean es que digo de suelos con hidrocarburos. Como ustedes van a ver más adelante, bueno, y a lo largo del webinar, el énfasis lo voy a hacer sobre hidrocarburos, más eso no quiere decir que desechos de la industria petrolera no tengan otros problemas. Entonces, damos inicio. El alcance de este webinar, el paseo que yo les quiero dar en esta 45 minutos para que después tengan tiempo de hacer sus preguntas, es mostrar un poco las tendencias de las tecnologías menos invasivas para remediar suelos, tanto en derrames recién ocurridos, o sea, frescos, como aquellos de vieja data conocida como pasivos ambientales o derrames de crudos interpelizados. Así como hablar un poco de los tratamientos de los residuos de perforación y borras de tanque. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué me haces este híbrido aquí? Bueno, porque a veces la gente tiende a pensar que si tiene hidrocarburo para todo es la misma tecnología. No, ya vamos a ver un poco las diferencias que hay que tomar en cuenta. Vamos a hablar un poco sobre el análisis crítico pues, de estas tecnologías y los diferentes criterios y límites de limpieza que se usan o se deberían emplearse según la situación o problemática ambiental. Es decir, ocurre un derrame de hidrocarburo, sea que está reciente es que no tiene años como un pasivo ambiental. Se utilizan los mismos criterios, deberían de utilizarse los mismos criterios que para uno fresco. Vamos a ver las dificultades que hay en eso no, en los diferentes países. Discutir si los criterios de remediación deben ser iguales en cualquier tipo de suelo, independientemente de la tecnología. Es decir, sea cual sea la tecnología, tengo que llegar al mismo criterio de limpieza y sea cual sea el mismo tipo de suelo. Ok, vamos a hablar un poquito de eso, cómo se ve esto en el mundo. Entonces, para responder un poco a esas inquietudes y hablar un poco de eso, primero tengo que señalar
la composición un poquito del petróleo. Para fines de este webinar no voy a hacer diferencia que sea un crudo, que sea un petróleo, que sea un hidrocarburo, aunque hay diferencia. Si oyen la palabra, lo vamos a asumir en este momento como lo mismo. Información de hidrocarburos que hay en el petróleo, o sea, de las fracciones presentes, que son los saturados aromáticos, resinas y asfaltinos, y dentro de esto voy a destacar un poquitico y ver el porqué de los hidrocarburos aromáticos, por qué es necesario de los policíclicos aromáticos cuantificarlo, un análisis breve de las tecnologías de remediación dependiendo del derrame, como les dije, del tipo del desecho, algo sumamente importante que son los criterios de remediación solo con hidrocarburos, ojo, no estoy metiendo metales ni otros parámetros, de comparaciones entre México, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia y Chile y Ecuador, si no me faltó algún país. ¿Cuán limpio es limpio? O sea, ¿cuándo decimos que es limpio? Cuando se cumplen los criterios para nada más por legislación. ¿Cuál es la importancia de los análisis de cotoxicidad y las fracciones de hidrocarburos de la F2, F3? Vamos a ver qué es eso F2, F3, porque hay países que no miden el hidrocarburo total en un derrame, un suelo, o sea, se ocurrió el derrame y cuantifican el crudo total que se derramó en ese suelo. Ojo, después que se aplicó el plan de contingencia, aquí no me voy a meter con plan de contingencia, ocurrió un derrame y lo primero que se hace es recolectar. Eso es otra película. Ahorita es lo que quedó ahí. Entonces se cuantifica el hidrocarburo total que hay, sea de un pasivo, de un derrame reciente, pero hay otros países que no tienen en su legislación eso, sino que determinan un componente del hidrocarburo, la F2, la F3, la 4, ya vamos a ver qué es eso. Vamos a ver un poquito las diferencias en los tipos de pasivos conocidos en países como fosas, piscinas, etcétera. Las tecnologías de remediación, cómo varía un poco de la bioremediación, porque es una de las menos invasivas, y señores, el enfoque entre remediar y restaurar, que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí a su derecha, muchachos, tienen una foto de un derrame recientemente ocurrido en Venezuela hace 2 días, 2 o 3 días, en un parque nacional. No pregunten más detalles porque aquí no se sabe lo que ocurre en este país, pero sí que ocurrió el derrame. Muy bien. Comenzamos con esto. Hidrocarburos. Esto que ustedes tienen encerrado aquí, esto que está encerrado en el recuadro azul, bueno, yo soy muy mala con el equilibrio, vamos a agarrar unas más borrador, vamos a agarrar el amarillo, el más grande, marcador de resaltador este. Ajá, esto que ustedes tienen resaltado azul es como, digamos, como la composición del petróleo del crudo. Tiene una fracción de saturadas, una de aromáticos, una de resinas y una de alfalteno. Dentro de los aromáticos, bueno, aquí están, no vamos a dar una clase de química, aquí están los componentes, pero dentro de los aromáticos yo quiero que sepan que puede tener benceno y puede tener los hidrocarburos poliaromáticos, que son anillos de benceno, y dentro de estos hay 16, que son estos que están aquí, a su izquierda en la pantalla, el naftaleno, etcétera, 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 hasta el benzo GH y perileno, y estos en muchos países se piden que se determine, pero en otros gran cantidad de países no se pide que se determine, ¿ok? Y como les decía, en unos se pide que se determine aceites y grasas, que también para los fines de este webinar vamos a decir que es lo mismo que hidrocarburos totales del petróleo o crudo que queda en el suelo, ¿ok? Y aquí tengo resaltado un rojo porque quiero decirles, en Venezuela no se pide esto en la normativa. En Colombia tampoco se pide en la normativa. Bueno, que no hay normativa para Colombia de criterios de remediación. Cuando te vas a Ecuador sí te los pide, pero la sumatoria de todo. Cuando te vas a Chile te pide todos, pero es porque siguen la norma de Alberto. Cuando te vas a México y Perú, sí los piden. Los de México son estos que están en rojito, todos los que están en rojito, ¿okay? Y los de Perú nada más pide el benzoapireno y el naftaleno. O sea, por ahí para que vean la primera diferencia entre los criterios de remediación en los diferentes países. Lo otro que quiero resaltar aquí es la complejidad de las resinas y de los asfaltenos versus los saturados de los aromáticos. Estas son las fracciones más pesadas, más recalcitrantes, las resinas de alfa-alteno. Entonces, si son las más pesadas, las más recalcitrantes y por ende son no volátiles, eso es lo que va a quedar en un suelo, generalmente, no es una regla, pero en la mayoría de los casos, después que ocurre un derrame y no se le atiende a tiempo. En esta lámina, estimados, vamos a ver un poquito, porque hay que repasar esto, el tipo de crudo. Bueno, sabemos que está determinado por la gravedad PI,
Los crudos, a medida que la gravedad API es más grande, la gravedad API, para los que no recuerdan, es un método de clasificación según la densidad del crudo en comparación con el agua, que precisa cuán pesado o cuán liviano es el petróleo. Es decir, que aquellos que tienen una gravedad alta, como esto, como dice petróleo liviano, es porque son livianos, y aquellos que tienen una gravedad muy baja, porque son extrapesados, son altamente viscosos. Entonces cuando ocurre un derrame de hidrocarburos de uno extrapesado o de extrapesado, aquello no se va a mover, sino que se va a quedar en el suelo, se va a quedar sobre la superficie del suelo y no va a infiltrar ni va a haber una escorrentía. En mar, en agua es otra cosa, pues se va a hundir, ¿ok? Porque la densidad es muchísimo mayor que el agua. En esta flechita nosotros vemos aquí que a medida que aumenta la gravedad, la biodegradabilidad aumenta. Es decir, que los crudos extrapesados y pesados son muy poco biodegradables y la biodegradación es muy buena en los crudos medianos y livianos. Biodegradación, recuérdense que es consumo de microorganismos, entiéndase bacterias, hongos, levaduras, para transformar ese crudo en el suelo, en CO2 y otros compuestos intermediarios. Entonces la biodegradabilidad aumenta con la gravedad API. Los componentes volátiles, por supuesto, aumentan con la gravedad API. O sea que en un extrapesado las componentes volátiles van a ser muy bajos. Y la ecotoxicidad también aumenta, o la toxicidad, con la gravedad API. O sea que un derrame extrapesado, si le hacemos un ensayo de toxicidad con diferentes tipos de bioensayo, desde bacterias como el microtof, con Daphnia, con moluscos, con crustáceos, con lo que hagamos, bueno, ya con lombrices de tierra, si estamos en tierra, en suelos, con los bioindicadores adecuados, nos va a dar que es no tóxico en comparación con uno liviano y mediano. Eso todo es importante porque dependiendo de eso, los criterios de limpieza van a variar. Lo otro que quiero señalar aquí, que ustedes ven aquí ahora la flecha al revés, o sea, hacia abajo, dice plomo, níquel y vanadio. El contenido de plomo, níquel y vanadio aumenta con la disminución de la gravedad API. ¿Ok? No hay correlación directa con todos los metales. O sea, uno busca, lo que pasa es que por horas de favor del tiempo en el webinar yo no les iba a presentar la lista de todos los metales en los crudos, que hay revisiones en el mundo. Pero estos tres definitivamente aumentan con la gravedad API. Hay otros que no. Ahora, sí quiero que sepan que ojo, vamos a ver cómo toman esto, que en un derrame de crudo la gente se preocupa por los metales. No, muchachos. Ocurre un derrame de crudo. Esta foto es de Colombia, por cierto. Esto es un derrame. Esta foto es de Venezuela. Esto es un derrame reciente. Esto se recolecta, es decir, con el plan de contingencia, barrera, succión, etcétera, que no es el tema de este webinar. Y entonces lo que queda remanente en el suelo es que se le aplica la remediación. Eso que queda remanente en el suelo, el contenido de metales va a ser generalmente, va a cumplir los estándares que se piden las legislaciones ambientales de cada uno de nuestros países. Los problemas de metales se van a presentar es con otro tipo de residuos de la industria petrolera, pero no por un derrame de hidrocarburos. Ahora, si ese derrame de hidrocarburos le echaron otra cosa que tenía metales, eso es otra cosa, pero el derrame en sí, el crudo como tal, no. Pues es un problema ya más a nivel de refinería, de los problemas de vanadio, etcétera, de los crudos. Bien, bueno, lo otro que quiero que vean es, fíjense esto cómo se ve relativamente fresco, que fluye, y fíjense esto cómo se ve seco. Bueno, porque ya ocurrieron los procesos de biodegradación natural, de fotooxidación, de volatilización, inclusive de lixiviación, y entonces ya queda la fracción más recalcitrante, o lo que se llama un derrame meteorizado, o lo que se llama un pasivo ambiental, porque tiene años ahí. Bien, en un derrame se mide el contenido total de metal. O sea, es decir, las legislaciones ambientales de cualquier país, bueno, de la mayoría de los países, porque hay países como Canadá que hacen otras cosas y en Estados Unidos, pero en la mayoría de nuestros países, desde México para abajo, por decirlo así, medimos el contenido total de metal en un suelo o sedimento después que ocurre o sea, que lo dice la legislación del país. Es decir, se contabiliza lo que está disponible del metal, lo que está soluble, lo que está fijo a la matriz del suelo y sedimento. No se discrimina por fracciones porque además eso es cuesta arriba. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el contenido total no
automáticamente significa que eso está disponible. Y si no está disponible, no va a entrar a la cadena trófica. Y si no está disponible, la probabilidad de que lixivi es baja y que entre a la cadena trófica. Ok. Bueno, aquí en esta tablita digo valores y rangos promedios según la literatura que pueden variar. ¿No? Usted dice, pero yo en otra literatura encontré estos valores, no hay problema. Esto es un promedio. Bien, esta es una definición de lo que son crudos interperizados. Hay gente que lo llama meteorizado, pero la palabra correcta es más interperizado. Que son principalmente fracción pesada con más de 25 carbonos que quedan en los primeros 30 centímetros del suelo y son difíciles de remediar. Tal vez de remover sí con equipos, pero de remediar empleando una sola tecnología. Hay que hacer combinación y no son las convencionales. Vamos a ver. En nuestra siguiente lámina vamos a hablar de criterios de remediación solo, fíjense, yo hago énfasis solo de hidrocarburo porque mi premisa es, para yo presentar esta información, es que cumplen con los metales. Porque si empiezo a decir que incumplen con metales, porque es un corte de perforación, porque era una borra de tanque que tenía tal problema, porque era un catalizador gastado que mezclaron con... Entonces se me complica la situación, no me da tiempo, eso digamos que es más tema de los cursos específicos. En algunos países esto se le llama estándares de calidad ambiental, como en Perú, en otros se le llama límites máximos permitidos, como en México, si no me falla la memoria, en otros se les llama CRI, criterios de limpieza de suelo, etcétera. En Canadá utilizamos el Tier 1, es decir, un nivel basado en muy conservador los niveles permitidos en Canadá y que basados en riesgo. Ok, bueno, aquí tienen un resumen, porque esto es mucho más completo. Aquí tienen el de Perú y México para que vean que son exactamente iguales. Entonces, fíjense, Perú y México no miden hidrocarburos totales, no exigen hidrocarburos totales. O sea, Venezuela, ¿dónde está Venezuela? Aquí dice, un suelo en hidrocarburos, ojo que no me esté, repito, no me estoy metiendo con valores de pH, de metal, etcétera, porque todo eso se pide. Estoy hablando solamente de hidrocarburos. Venezuela dice, tiene que ser menor al 1%, es decir, menor a 10.000 miligramos por kilogramo de aceites y grasas de hidrocarburos, me tiene que quedar en ese suelo para decir que está remediado. Colombia es lo mismo, pero no tiene un decreto ni una norma, sino que dice generalmente utilizan la regla 29 de Luisiana, que aquí está resumida. Bolivia igualmente tiene 1%, Argentina también tiene 1%, o sea, 10.000 miligramos, salvo en La Pampa, que tienen el 2%. Y en Chile siguen la norma de Alberta. Vamos, Perú y México, bueno, en este caso no coloqué la norma de Perú, la ECA, discúlpenme, o sea, la norma del 2013, que lo tienen y otra más reciente, sino que coloqué nada más la de México, que es la NOR 138. Pero los valores son exactamente iguales. Entonces dice que se debe cumplir con estos valores, F1, F2 y F3. Es decir, dicen, en el suelo me debe quedar de hidrocarburos con carbono 5 a carbono 10 en un suelo agrícola 200 ppm o lo que es lo mismo 200 miligramos por kilogramo en masa seca. Si es residencial parca 200, si es industrial o comercial 500 y así sucesivamente. ¿Ok? Son los mismos valores para Perú y para México. Ecuador, también por supuesto valores en miligramos por kilogramo, dice hidrocarburos totales. Uy, esto aquí es preocupante porque él dice hidrocarburos totales menor de 2.500 miligramos por kilogramo, señores. Obtener en un suelo menor 2.500 ppm de hidrocarburos totales cuesta arriba, como ustedes no tienen idea. Y si estamos en un ecosistema sensible, 1.000. ¿Ok? Miren este valor, 1.000 versus, estos son fracciones, aquí no es hidrocarburo, esto sí es factible de obtener. Cuando nos vamos a, bueno, ahí Ecuador tiene la sumatoria de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, y ya le dije de México, de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, los que pide, compuestos individuales. Cuando nos vamos a Alberta, por supuesto, Alberta pide, yo nada más, y como tengo que hacer un resumen, permítame para que no vean tanto amarillo aquí, borrador todo, y resalto nada más Alberta. Fíjense que Alberta, perdón un momentico aquí, se me fue mi marcador de resaltador. Ay, ay, ay. Ajá, aquí estamos. Aquí dice tipo de suelo gruesa, pero Alberta, o sea, Canadá, tiene por tipo de suelo unos criterios de limpieza y si es arcilloso,
tiene otros criterios de limpieza, señores. Yo nada más le estoy mostrando las gruesas para simplificarlo. Pero además de eso, pide F1, pide F2, pide F3 y pide F4. Pide de entre F1 de carbono 6 a carbono 10. Fíjense que Perú y México de C5 a C7. Y así sucesivamente. Y entre C34 y C50 la última. Y Perú y México entre C28 y C40. ¿Ok? Y después tienen esto diferenciado entre área natural, agricultura, residencial, comercial e industrial, y aquí están los valores, papá. Yo no voy a discutir cuál es mejor ni cuál es peor, que si Venezuela, que si Colombia, que si Bolivia. Yo lo que quiero es que ustedes vean esto y sean críticos, y después vamos a ver más adelante qué podríamos combinar y qué pedir dependiendo de la situación. Para que tengan una idea de qué es esto de C6, C10, el rango de la gasolina, una gasolina, un queroseno, un diésel, miren lo que tiene. Una gasolina tiene carbono entre carbono 5 y carbono 10. O sea que aquí yo estoy pidiendo los componentes de gasolina que por supuesto ustedes saben que si ocurre un derrame, eso se va a volatilizar por lo menos el 80%. De queroseno también, o sea que estas fracciones son difíciles de encontrar en un pasivo ambiental, por ejemplo. Y bueno, el residual es mayor a 40, que si ustedes lo ven aquí, eso no está contabilizado y aquí tampoco va a estar contabilizado. Aquí sí va a estar contabilizado en Colombia, por supuesto en la 29, la de Bolivia, la de Venezuela, la de Argentina, ya, ¿ok? Ventajas y desventajas de eso, que en algunos países solamente están incluyendo las fracciones más ligeras, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, y en otros pedimos el hidrocarburo total. ¿Se acuerdan del hidrocarburo total? Ay, qué mal, yo con mi equilibrio. ¿Se acuerdan del hidrocarburo total? Saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. Los resinas y los asfaltenos están quedando fuera, tanto en Alberta como en Perú y México. ¿Es eso bueno o es eso malo? En unos sitios es bueno y en otros es malo. Es bueno y es malo que solamente Colombia pida 1% y que Ecuador, Bolivia, perdón, Ecuador, sí, Ecuador, Venezuela, Bolivia, en unas situaciones es buena y en otras es malo. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Por eso le digo, no veo legislación perfecta. Bueno, es difícil de encontrar algo perfecto. Bien, esto es algo muy crítico. ¿Cuál limpio es limpio? Ya lo vieron en la anterior lámina, o sea, con esos criterios. ¿Cuál agarro? Ajá. Entonces, yo pregunto, hacemos la siguiente reflexión. Solo si se cumplen esos criterios de limpieza, estándares de calidad ambiental, límites permitidos, entonces ya decimos que está limpio el suelo, que está libre de riesgo a la salud y al ambiente. No, ¿verdad que no? Simplemente estamos cumpliendo con una legislación del país que supuestamente debe estar basada en que no haya riesgos a la salud y al ambiente, pero eso no es así necesariamente, porque hay muchas que no están basadas en eso, esos análisis. La de Alberta con toda seguridad sí está basada en eso. Los análisis químicos de aceites y grasas, entiéndase en este momento, los hidrocarburos totales del petróleo, entonces contienen la F1, la F2, la F3, la F4 y por encima las fracciones pesadas, resinas y asfaltenos. Ahora bien, si tenemos un país donde no hay exigencias de toxicidad, no piden que se mida la toxicidad después de un derrame como criterio de limpieza, ni tienen criterios de cuantificar los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que no se los mencioné, pero dentro de esos 16 son los diagnosticados como cancerígenos, y no se miden BTX, benceno, etilstileno, tolueno y sileno, entonces ahí hay un problema, porque podemos estar dejando algo que es tóxico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener más de 10.000 ppm, me voy para Venezuela y Colombia, que es el límite, y sin embargo puede ser tóxico. O podemos cumplir con F1, F2, F3 en un suelo y ser tóxico. Podría. Estos son signos de interrogación. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero también nosotros podemos tener, que esto es el caso de los crudos pasivos ambientales, sobre todo crudos interperizados, podemos tener más de 10.000 ppm de TPH, de hidrocarburos totales de aceites y grasas en un suelo, y más de F1, F2, F3 de lo permitido, por ejemplo, en Perú o en México, de lo contemplado en la norma, y si le hacemos un análisis de toxicidad con diferentes ensayos de la cadena trófica y nos da que no es tóxico. Entonces ahí uno dice, ay, ay, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, entonces cumplir con los valores de las normas ambientales no necesariamente implica cero riesgo por esto que acabamos de detallar. Los criterios de remediación deben ser siempre iguales en el suelo, en cualquier suelo, independientemente de la tecnología, tipo de residuo y ecosistema terrestre. Bueno, lo estamos aquí mencionando, que pareciera que no.
Ok, esto es un ejemplo que demuestra lo que estamos diciendo. Bueno, aquí nada más coloqué Perú y México simplemente ¿cómo se llama? Para recordatorio, para refrescamiento, y aquí los valores de los otros países, México, Colombia, perdón, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina, menos La Pampa, etc. Eh, ¿Por qué consideramos que es importante los estudios de toxicidad con bioensayos que forme parte de los criterios de limpieza? Por lo que les dije anteriormente, y porque además, señores, es posible que en determinados suelos no se pueda llegar a los niveles exigidos de TPH, de este, por ejemplo, 10.000 ppm, exigido por la normativa o legislación o decreto, ya que naturalmente en determinados ecosistemas pueden existir concentraciones en sitios mayores a esto. Por ejemplo, esta autora tiene un libro donde ha demostrado que la turba, que existe mucha en Canadá, en Chile, en Argentina y en Venezuela también hay otra turba, pero es de otro origen, el delta. Pero esta turba tiene 3.700 miligramos por kilogramo. Si yo estoy haciendo una remediación ahí, yo mido eso como aceites y grasas totales, como hidrocarburos totales, podría cuantificar esta parte y realmente si me piden que mi nivel de limpieza sea 10.000, estoy a lo mejor ya llegué, pero me da más porque tengo turba ahí. Entonces tendría que tener un suelo ahí sin turba para restarse. Las acículas de pino se ha demostrado que naturalmente tienen 19.000 miligramos por kilogramo. Si yo tengo un suelo que tiene esto o le estoy añadiendo como un agente mejorador, como una enmienda, si utilizo estiércol de vaca, 12.000, si utilizo heno, 4.500, etcétera. En este trabajo también quiero que vean comparativamente, bueno, aquí está el diésel, crudo, asfalto y la turba. Pero lo que quiero que resaltar es, fíjense, esta discriminación que hacen estos autores, estos son otros, entre la composición. Fíjense, entre el carbono 10 y carbono 16, la turba, como la F2, prácticamente no tiene. En cambio, el diésel sí tiene bastante contenido. A su vez, en la F3, dentro de carbono 16 a carbono 34, los autores hacen una discriminación entre F3A y F3B. ¿Ven? Fíjense cómo el diésel tiene F3A entre C16 y C22 alto, pero lo importante es que la turba tiene entre C22 y C34 un alto contenido. ¿Ok? Y dependiendo de estas fracciones, unas son más solubles y son más tóxicas, dicen los autores. Por ejemplo, la de C21 a C34 es menos soluble. Si es menos soluble, es menos tóxica. Si es más soluble, es más tóxica. Fíjense que es de menor peso molecular de carbono 16 a carbono 21. Aquí, señores, los tipos de pasivos, porque la gente, bueno, ahí les dejé la reflexión de los criterios de limpieza. Tipos de pasivos, pasivos ambientales. La gente tiende a ver los pasivos ambientales solamente como fósil, pasivos ambientales, un campo que abarca muchísimas cosas. Pero aquí yo en esta línea solamente quiero que vea que hay fotos de Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia. Ok, entonces yo simplemente se los clasifiqué en 4 puntos. Los que tienen crudo, agua y sedimento. Crudo, a la parte de arriba, agua y sedimentos, sedimentos o fondo de la fosa. Las tecnologías que tenemos que manejar aquí van a ser totalmente diferentes a las tecnologías que manejamos aquí, porque aquí tenemos que hacer una extracción, recuperación del crudo, después el tratamiento del agua y pues el tratamiento del sedimento o fondo. Después tenemos una con una fina película de aceite, el agua y los sedimentos. Aquí en la tecnología de recolección de ese hidrocarburo va a ser totalmente diferente a esta. Luego tenemos otra en que es agua y sedimentos, solamente agua, un espejo de agua y los sedimentos. La remediación es totalmente diferente. Luego tenemos esta como con crudo interperizado, cuya tecnología es totalmente diferente, es decir, el crudo está pegado al suelo, ya ahí no hay agua, ni crudo que se pueda sacar ni recuperar, y luego tenemos, crudo no interperizado, disculpen, ¿ok? Que digamos que es uno de los problemas más graves con el crudo no interperizado sin agua. Y luego tenemos uno con sedimento y suelo con crudo interperizado, que es esta foto es de Chile, de la Patagonia, estas son de Venezuela, ¿ok? Oye, remediar esto no son las mismas tecnologías que remediar este fondo o este fondo, o este que está aquí. Bueno, dentro de las tecnologías no voy a describir, sino simplemente, pues son muchísimas las tecnologías, pero estas son las mejores demostradas a nivel mundial, tecnologías conocidas internacionalmente y probadas internacionalmente.
Les he resaltado en gris como las tecnologías de remediación y estas de disposal o de disposición. Relleno de seguridad debería ser, ojo, porque estoy hablando de tecnología con hidrocarburos, esto debe ser la última opción, porque existen tecnologías, la estabilización, solidificación no, existen tecnologías como estas que son para eliminar, bueno, entre comillas, transformar el contaminante en algo no tóxico, ¿ok? Transformar ese hidrocarburo. Y tenemos la de reinyección, muy utilizada, por ejemplo, en Canadá para los cortes de perforación en tierra y también, por supuesto, la tecnología utilizada offshore para cortes de perforación base agua y sintéticos, que eso también es materia de otro curso. Ok, después tenemos otras tecnologías que no las voy a describir, las tienen aquí, que si la electrocinética, la vitrificación, la extracción, digamos un poquito más difíciles de aplicar, menos prácticas, más invasivas y no tan demostradas ni aplicables a cualquier ecosistema. La estabilización solidificación no la voy a utilizar porque esto aplica para metales principalmente, así que la quise colocar para que sepan que existe porque todo el mundo, o podían preguntarlo, pero esto no aplica para hidrocarburos. A menos que tengas muy bajas concentraciones de hidrocarburos en ese suelo, o en ese desecho y alto contenido de metales que estén lixiviando. Ese es otro problema. Una cosa es que no cumplas con los metales totales y otra cosa es que lixivie. Puede ser que no lixivie, pero que no cumplas con los metales totales. Es harina de otro costal. Si podemos aplicar lavado y extracción con solventes. Hay dos formas. Uno, que es el que le voy a mostrar para los derrames, retirar para despegar, remover, ampliamente utilizada esta tecnología para derrames en ríos, en las riberas de los ríos, en suelos y en las costas. Pero por supuesto hay que tener contención con barreras y en tierras hay que tener zanja. Por otro, hay la extracción con solventes en reactores o sistemas acondicionados, pero al final vamos a tener tres corrientes. Los sólidos, entre comillas, limpios, el agente extractante con el crudo, el cual hay que separar. Luego tenemos las tecnologías térmicas, la desorción térmica, como su palabra lo dice, desorber el hidrocarburo, hay de alta y baja temperatura y recoger ese hidrocarburo, o sea, tiene un valor comercial. Y la incineración, que es una combustión, aquí no hay combustión. Y la bioremediación, como ya se les expliqué. Bien, tecnologías en función del tipo de desecho. Tenemos, vamos a ver, cortes de perforación. Recuérdense, todas mis premisas aquí, cortes de perforación no acuoso, premisas que no tengan problemas de hidrocarburos. Si son base agua, no deberían, pero bueno, lo remarco. ¿Cuáles podrían ser los problemas de los cortes de perforación no acuosos? Podrían metales y seguro, esto es con toda seguridad, van a tener un problema de pH, porque salen altamente alcalinos. ¿Ok? Porque se trabaja con hidróxido de soda cáustica. Entonces tiene que haber una neutralización, un ajuste de ese pH. Generalmente se utiliza para reuso, acondicionamiento en suelos ácidos. Se tiende a pensar que el uso de cal, se tiende a pensar, no, en muchos países actualmente, todavía en el 2020, utilizan la cal para deshidratar lodos, cortes de perforación, perdón, y dejarlos allí en una especie de tamal o de hallaca o de fosa. Pues no, señores, si ya te sale básico y le metes cal, ¿qué va a pasar? Bueno, subes eso a un pH altísimo, no estás solucionando la cosa. Lo estás deshidratando, sí, está bien, pero hay otras soluciones, ¿ok? Bueno, tenemos estabilización, solidificación, extracción con solvente y fitorremediación solo si está disponible. Este también es muy romántica, esta tecnología. Esto es para realmente concentraciones trazas y que esté disponible. Si no está disponible, hay que hacerlo disponible y esto es cuesta arriba. Por supuesto, estoy hablando de que para aplicar estas tecnologías tengo que cumplir con los niveles de TPH que me exige la normativa y con los metales totales y con el lisiviado y bueno, con el pH en el caso de que no aplique, hay que acondicionar. Si tenemos borras de tanque me refiero a los sedimentos de los tanques de almacenamiento de crudo, etcétera, que es un gran problema. Entonces, el gran problema ahí son los hidrocarburos. Igualito, recuerden, hay que hacer toda la normativa TPH, perdón, metales, etcétera, todo lo demás que pida. Pero el problema principal es el contenido de hidrocarburos. Entonces tienen un alto contenido de crudo y la gente dice, ay, ¿por qué no nos vamos directamente a bioremediación? No, eso tiene un alto contenido de crudo que puede ser 30-40%. Son sólidos con un alto contenido de... Entonces, lo primero que hay que hacer es una extracción, recuperación de hidrocarburos por la tecnología de emulsificación, centrifugación,
Eso está descrito en otro proyecto y ahí el ingeniero Alfonso Rocha nos apoya muchísimo. Y después el remanente sí se puede hacer la bioremediación, después que se le ha retirado la parte de hidrocarburos. También se puede aplicar lavado y extracción con solvente, pero también después hay que combinarla con bioremediación. Se puede aplicar desorción térmica, pero después hay que combinarla con bioremediación. Y por supuesto la incineración directamente. El problema de esta es que ambientalmente es no tan buena y los costos son altísimos. Y por supuesto, esto mismo aplica para derrame fresco, quitándolo de extracción de hidrocarburos. Generalmente, en un derrame de hidrocarburos, si se ha aplicado el plan de contingencia, no hay que recuperar hidrocarburos por demulsificación, centrifugación, no, eso es para las borras de tal. Y si tenemos, entonces, lo que quiero decir aquí es que con suelos de derrame fresco aplican las mismas tecnologías: lavado, extracción con solvente, bioremediación, desorción térmica e incineración. Esta foto que ustedes ven aquí es de Ecuador. Aquí están lavando vegetación con hidrocarburos, pero por supuesto hay barreras donde están recogiendo y muchísimos trabajos de remoción con lavado, pero no con agua, agua a baja presión, a alta presión, tanto para vegetación como para suelo, ¿ok? Pero sí que saberlo hacer porque si no se manda el crudo al subsuelo. Luego, si tenemos los suelos y pasivos ambientales con crudo interperizado, lo que podemos hacer es incineración, altamente costoso, por supuesto a nadie le gusta, o utilizar ese material siempre y cuando se evalúen las pruebas técnicas como material secundario a bio. Y lo otro, que es algo muy nuestro, es una combinación de bioremediación que es muy baja porque las fracciones biodegradables que tiene, y es fabricar, desarrollar un suelo sustentado con calidad biológica para la rehabilitación del ecosistema, sustentado en indicadores de calidad de suelo. En otras palabras, señores, aquí no vamos a cumplir con el nivel de aceites y grasas permitido, por ejemplo, del 1%. ¿Ok? Esto se hizo una vez en Venezuela y hay un trabajo de eso, pero por supuesto hubo que convencer a Imparque, el Ministerio del Ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto está dando, es lo que se está haciendo con estos pasivos ambientales y crudos interperizados. Ahora hay que garantizar que la calidad del suelo se restaure. En esta lámina, casi ya finalizamos, bueno, unos 5 minuticos más, muestro simplemente las formas de aplicar bioremediación porque es una de las tecnologías menos invasivas, pero no siempre es la solución, como lo habrán visto. Tenemos el land farming in situ, que es el arado en los primeros 30 centímetros, y ex situ porque se puede llevar a un centro de manejo, como lo hacen en Colombia, tienen centros de manejo porque generalmente no lo hacen in situ. Bueno, vamos a darle aquí tenemos esta foto desde Venezuela, tratándolo una foso in situ, y tenemos la otra forma que es con biopilas o pilas estáticas porque se ha hecho mucho en Argentina. Tienen un sistema de tubería donde se inyecta aire. Esto es una cobertura para condicionar por cuestiones de temperatura, sobre todo en las Patagonias, este tipo de esto. Esta cobertura es buena para incrementar y aumentar el proceso de bioremediación. Luego tenemos el compostaje aeróbico o denominado biopila dinámica, donde ya no es esto, sino, o sea, no se suministra aire por compresores, sino que con una retrocavadora se le da vuelta de una pila a otra. Ustedes observan aquí esta rayita roja que les quise decir que hay un espacio entre pila y pila, eso es para mover. Y también hay los compostajes aeróbicos manuales que se hacen mucho en la selva, en la selva ecuatoriana, en la selva peruana, puede hacer este tipo de cosas porque ahí no va a ser esta infraestructura, no va a destruir la selva para hacer una cosa de esta. Bueno, hay que jugar ahí mucho con los volúmenes y etcétera. Aquí digo con bioestimulación o bioaumentación porque siempre la gente pregunta, ¿lo hago con bioestimulación o con bioaumentación? Es añadir hongos, bacterias o levaduras o lo que sea, una preparación. Y bioestimulación es simplemente no añadir, sino utilizar lo que está ahí autóctono y estimularlo. La experiencia y la cantidad de literatura es copiosa, que con esto es suficiente. Más señores, con la bioestimulación. Sin embargo, si lo quieren hacer con bioaumentación y quieren gastar un poquito más, pues no hay problema. Pero no hay documentación que demuestre estadísticamente, comparativamente, que esto es mucho más eficiente que esto a nivel de campo. En reactores es otra cosa. Luego tenemos la fitorremediación, que puede ser in situ y ex situ, que es con plantas que fitoextraerá. Yo la voy a descartar por los momentos, quiero que existe porque cantidad de publicaciones que existen reales, y esto es realmente como
más para rehabilitación del ecosistema, para ver una cobertura, y cuando ya tienes niveles muy bajos de hidrocarburos que quieres llegar a limpieza. Por otro lado, tienen lo que se llama bioventing para la zona no saturada. Este es un suelo, zona no saturada de agua. Aquí tienen los poritos, aire, arena y agua, por decir, y tienen la zona saturada. ¡Wow! Y el Boespagen, que es inyección también de aire para la zona saturada. Por último, tenemos los bioreactores, muy costosísimos, nadie los aplica. Vi un trabajo en México que los utilizó, pero son altamente costosos, y el acondicionamiento orgánico fue el que le expliqué. Esta foto fue de Venezuela, este suelo interperizado de un pasivo ambiental, y se restauró, como les dije. Jamás llegamos al nivel de limpieza del 1%. Y por supuesto se combinan, todas estas cosas se pueden combinar, biopila, después con compostaje aeróbico, con fito, con Landfarm, etc. Aquí, señores, wow, aquí, señores, voy a tener que pasar un poquito rápido porque me interesan sus preguntas y comentarios. Hice, como esto es tecnología con hidrocarburos, como un análisis crítico de las tecnologías. Aquí puse un derrame de hidrocarburo en tierra fresco. Cuando yo digo fresco, ocurrió en estos últimos meses. Pero y cuando digo meteorizado, interperizado, ocurrió, es un tipo pasivo que tiene más de 3 décadas, 2 décadas, 2 años. Ya está, ya se perdieron las fracciones volátiles, se fotoxicidó, etc. Entonces, vamos a, tengo estos criterios, pero estos criterios se pueden variar significativamente. Aquí quise colocar, porque estoy hablando de ecosistemas. ¿Son técnicamente factibles la incineración? Sí, un suelo contaminado. La desorción térmica, sí. La bioremediación, sí. El lavado solo para despegar. El relleno de seguridad, sí, claro, pero para disponer. La excavación y transporte, ¿hay que hacerla? Sí, sí. En la bioremediación no. O sea, sí se puede hacer, pero se puede hacer in situ. El lavado no, porque se puede hacer in situ también. El relleno de seguridad, sí. Grado de intervención del ecosistema: medio alto con incineración, bajo con la bioremediación, medio con el lavado, y así sucesivamente. Y por supuesto aquí están los costos, que la incineración siempre le gana a todo el mundo. Ahora bien, cuando me voy a un crudo interperizado, como la foto que les mostré anteriormente, la incineración funciona, la deserción térmica no funciona y la bioremediación no funciona. El lavado, entonces ya esto ya se sale, pues habría que quedarse con estas tecnologías, ¿ve? Con lavado, pero el lavado solo para despegar, con presión, despegar, pero después igualito hay que hacerle una bioremediación a lo que quedó ahí, al remanente, y llevar un relleno de seguridad. Y lo otro que ya le había dicho era acondicionamiento orgánico. No aplico estabilización, solidificación, o no la meto dentro de la matriz, porque ya acuérdense que mi premisa es que, del webinar, es que estoy trabajando con suelos con hidrocarburos, pero la realidad es que yo tengo que medir todo. Lo que pasa es que uno sabe que generalmente, o sea, yo tengo que medir todo de la legislación ambiental. Uno sabe que el problema siempre viene por el hidrocarburo con esto, pero con otros desechos no. Los problemas son los metales, el problema es el pH, etc. Y lo que les hablé del acondicionamiento orgánico. Bien, y esta es para una borra de tanque. Si hacemos la misma matriz con los mismos criterios, entonces me va a dar que puede darse la bioremediación, pero como les dije, pero tiene que ser, los costos van a ser altos, pero tiene que haber primero la demulsificación, centrifugación combinada con la bioremediación. El lavado también es viable, perdón, pero también tiene que haber una combinación con la otra tecnología, porque ya va a separar parte del crudo, pero después tienes que trabajar las corrientes residuales, entiéndase, el agua con el crudo, perdón, el agente extractante con el crudo que quedó, y el sólido verificar que llegó a los niveles de limpieza. Generalmente no llega a los niveles de limpieza. Y por supuesto puede ir un relleno de seguridad. Por favor, señores, nótense que un relleno de seguridad en los ejercicios que realizamos con este tipo de desechos es nuestra última opción, porque eso no es una tecnología de remediación, eso es una tecnología de disposición, o sea, como de guardia. Es como que usted agarra un preso y lo encarcele lo más seguro, pero ahí sigue siendo malo, ¿no? ¿Ok? Pero está guardadito, ¿ok? Con una cárcel de máxima seguridad. Así va a ser relleno de seguridad. En cambio, uno quiere cambiar, destruir las propiedades de peligrosidad, y por eso utiliza estas tecnologías. Bien, por supuesto en esta matriz habría que incorporar criterios de beneficios de recuperar hidrocarburos, y ya la matriz va a cambiar, entre otros, y el tratamiento de las corrientes residuales. Si nosotros hacemos este mismo ejercicio para cortes de perforación base agua, ninguna de estas tecnologías va a aplicar, siempre y cuando se cumpla con TPH, por supuesto, y metales seguros y la salinidad.
vamos a tener que usar un acondicionamiento de suelos ácidos o un reuso como material de subbase de plataformas o caminería. Y si hacemos ejercicios para cortes de perforación de aceite, siempre y cuando cumpla con los metales, muy probablemente la deserción térmica combinada o sola y con la bioremediación sería la tecnología que quedaría. Las últimas dos láminas es para que no voy a explicar este gráfico, pero si hay un ecólogo por ahí le va a encantar esto. Pero lo que quiero que a la gente le quede claro, que remediar no significa restaurar. Remediación es la mejora de un sitio, bueno, hay diferentes definiciones, pero que la mejora de un sitio contaminado para prevenir, minimizar o mitigar los daños a la salud o al medio ambiente implica el desarrollo y la aplicación de un enfoque planificado para eliminar, destruir, contener o disminuir la disponibilidad de contaminantes. En otras palabras, otro concepto, remediar es limpiar el suelo sin devolverle la función biológica. Entonces, yo puedo remediar, como dice, yo puedo cumplir con los criterios de remediación sin restaurar el ecosistema, como dice aquí. ¿Se puede cumplir con los criterios de limpieza de un suelo sin restaurar el ecosistema? La respuesta sería sí. ¿Y puedo recuperar, rehabilitar un ecosistema sin cumplir con los criterios de limpieza de un suelo? La respuesta sería sí. ¿Ok? Remediar y restaurar. Entonces, limpiar y demostrar que el suelo recobra su actividad biológica. Ejemplo, cuando se logra la eliminación o transformación de contaminantes y luego se permite el crecimiento y desarrollo pues, de la sucesión ecológica, la restauración vegetal. Aquí lo que yo quiero es que vean que al principio en un ecosistema degradado hay un bajo nivel de estructura, ¿okay? Y a medida que avanzan con las técnicas de remoción, limpieza y remediación, la complejidad del ecosistema se hace mayor. Y en esta, ahora sí es la última, en esta es muy didáctico simplemente. Tenemos un ecosistema, este que tenemos aquí, simplemente facilito así como para explicar, fíjense, por favor, si denotan el mismo de los arbolitos, esta figura es exactamente igual a esta. Bueno, tal vez baje un poquito la escala, pero la misma cantidad de animalitos, los mismos arbolitos, el mismo tipo, el mismo pajarito, qué sé yo. Entonces, hubo un derrame de hidrocarburos, ¿ok? Se afectó. Al afectarse, se pierden especies, cambia la diversidad, etcétera, el número, vamos a suponer que quedó así. Entonces el suelo está incumpliendo criterios de limpieza y se alteró el ecosistema, ¿verdad? Entonces hay que hacer remediación, cualquiera de las tecnologías que hablamos, ¿verdad? Físico-químicas y biológicas. Y luego podemos llegar hasta aquí, en algunas circunstancias. Porque a lo mejor dicen, yo no quiero reconstruir el ecosistema. Entonces, hasta aquí remediaron porque cumplieron criterios de limpieza, pero no reconstruyeron el ecosistema, ¿ok? Entonces, los criterios o cómo ver la reconstrucción del ecosistema podría ser a través de la restauración, que es exactamente igual al original, eso sería lo ideal, pero eso es realmente cuesta arriba y difícil. Hay gente que dice que eso se puede hacer. Bueno, pasarán muchísimos años y habría que ver lo que el ecosistema degradado, afectado, dependiendo del tipo de contaminante y del grado de daño, pueda llevarse al original, exactamente al original. Por eso es que la restauración casi nunca se utiliza como tal el término, sino más bien una rehabilitación, una recuperación o una reclamación. Este es más realista y más apropiado, que es una recuperación parcial del ecosistema o otra que es una recuperación con fines de hacerlo productivo. Esta no es muy ideal porque en algunos casos se puede transformar cuando introducen especies que no están en el equilibrio adecuado con el ecosistema original y se puede transformar en algo totalmente diferente. Bueno, mis estimados, bueno, aquí están las dos preguntas y que ya hemos dicho que sí, las respuestas, y con esto yo finalizo. Quería, antes de darle, bueno, les doy las gracias por toda su atención y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas, pero antes de eso quiero mostrarles que con Élite tenemos la oportunidad de dictar cursos virtuales especializados en esta área que están disponibles. Véanse aquí sus títulos como el control y manejo de derrames de hidrocarburos y en tierra, pequeños ríos. De control de derrame me va a permitir reforzar, profundizar y actualizar los conocimientos de métodos de control de hidrocarburos en tierra
haciendo énfasis en los aspectos de contención y en pequeños ríos con los tipos de barreras, los skimmers, los absorbentes con D y absorbentes, porque no se pueden utilizar dispersantes como en mar, etcétera. Y esto ayuda para los planes de contingencia. Luego tenemos el manejo de pasivos ambientales, donde van a ver en los pasivos ambientales generados por las actividades de perforación, exploración y refinación de la industria petrolera, donde van a ver la jerarquización en base a los aspectos de volumen, peligrosidad, cercanías a nivel freático, leyes ambientales y por supuesto las tecnologías asociadas al crudo, al agua y sobre todo al suelo, al sedimento. Luego tenemos el de manejo de tratamiento y de desecho sólido, que habla de las características físico-químicas de los desechos petroleros, el ciclo de vida de los productos, desechos peligrosos y no peligrosos, las prácticas de minimización, el reuso, reciclaje, las famosas 4R, por supuesto las tecnologías, lo que son los ecoproductos, el sello ambiental, normas para planes de emergencia, códigos de tratamiento y seguridad, y como les dije, prácticas de reuso que le ayudarán a ser más productivos en las empresas donde ustedes laboren. El de cortes de perforación, específicamente para cortes de perforación en tierra, características físico-químicas adecuadas. Ahí hablamos de qué hacer con los diferentes tipos de base agua y base aceite, aunque yo sé que los base aceite solamente mineral y eso se le está prohibido, pero hablamos de las tecnologías, de las características y de los problemas que se presentan en las diferentes secciones, incluyendo cuando se llega a la zona productora que se contamina con crudo. Luego tenemos el de gestión ambiental de exploración y producción de hidrocarburos offshore, donde, como la palabra lo dice, gestión ambiental desde todas las etapas, la contaminación por sísmica, iluminación, cómo afecta a los cetáceos, la línea base, la recolección para otorgar licencias ambientales y desarrollo de proyectos offshore, por supuesto modelaje, como los criterios de limpieza de OSPAR, entiéndase Mar del Norte y de la EPA, Golfo de México, las diferencias que existen para descargar cortes de perforación, base agua y solo en qué condiciones se permiten los bases sintéticas. Todo eso se habla en este curso. Y por supuesto el de sistemas de bioremediación que le explica a ustedes todas las modalidades desde el laboratorio y por supuesto todas las experiencias de campo con fosas, con derrames interperizados, no interperizados, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, entonces creo que he estado sí, casi como 45 minutos, entonces atiendo sus preguntas con mucho gusto. Creo que este es el orden, ¿verdad? Claudia Escalante pregunta, ¿qué tan viable es aplicar la restauración y no solo de remediación en suelos contaminados? Debería ser la norma. Buena pregunta, Claudia. Fíjate, el ejemplo que te mostré en a ver si me puedo retroceder aquí. El ejemplo que, tengo que cerrar, minimizar. Ajá. El ejemplo que te mostré aquí es exactamente lo que tú dices. Aquí, ya va. Aquí no se cumplió con la norma, el 1%. Pero aquí se rehabilitó el ecosistema. No se podía cumplir porque esto era un crudo interperizado, no nos permitían sacarlo de ahí, tenía que hacerse in situ. La función del Ministerio del Ambiente y nosotros mismos lo que queríamos era restaurar esto era un pasivo, entonces no se podía llegar al 1%, pero ¿qué hicimos? Una cantidad de indicadores biológicos, además de la toxicidad, actividades de enzimas, de deshidrogenasa, fosfatasa ácida, etcétera, una cantidad de indicadores biológicos, producción de CO2, respiración basal, etcétera. Y entonces esto se desarrolló la cobertura vegetal sola. Es decir, se le devolvió la calidad biológica. Cumplió con todos los parámetros de la norma, menos del 1%. Pero se demostró que era no tóxico. Entonces, eso responde tu pregunta. Vamos con la segunda. Y bueno, un momentico aquí, disculpen. La segunda es, en la zona amazónica, no sé si será la del Perú, la de Ecuador, en la zona amazónica hay mucha incertidumbre acerca, de ese Perú, es Perú. Hay mucha incertidumbre acerca de la concentración natural de F2 y F3 dentro del suelo húmedo. Al respecto, ¿hay alguna referencia a nivel normativo que sirva de referencia para diferenciar estas concentraciones
No, yo no la conozco, mira que he buscado, porque he tenido la oportunidad de trabajar con el Perú en esto, pero es muy fácil hacerlo, amigo. Agarramos esos suelos, siempre lo he dicho cuando doy los cursos en Perú, agarramos suelos, muestreos representativos de zona, medimos F2, F3, siempre he soñado que se haga un proyecto allá de ese tipo, naturalmente en zonas no impactadas, y medimos los niveles de F2 y F3, y después va a ser como nuestro blanco, nuestro resta para los que están contaminados con hidrocarburos. ¿Ok? O sea, eso generalmente es lo que se hace y Perú tiene muy buena normativa en su ECA porque les exige el blanco, o sea, zonas aledañas no contaminadas con el hidrocarburo. Entonces, su muestreo representativo de esas zonas blancas, o sea, ¿cómo se llama? Del control de la línea base, o sea, de los alrededores no contaminados y lo comparas con esto. Entonces, ya tú vas a poder saber cuánto hay de F2 o F3 en ese sitio en particular o parecido a esos, las zonas aledañas. Después este equipo, este es Cristian. El equipo 3 dice, no, ajá, ¿cómo se hace Colombia cuando es un atentado terrorista? Ay, 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 ya que los químicos de los explosivos terminan de contaminar el medio ambiente con alto contenido de plomo, por ejemplo. Bueno, a ver, o sea, a ver, en ti sí entiendo la pregunta, equipo 3. O sea, le ponen una voladura a estos, a los oleoductos, y lo ponen, por supuesto, con los químicos explosivos, y entonces el suelo termina no solamente con el crudo, sino con alto contenido de plomo, por ejemplo. Si esa es la pregunta, wow, eso significa que estamos bien mal, porque o sea, vamos a tener que tratar vamos a ver, equipo 3 si realmente estos niveles de plomo ¿yo qué haría? Yo me tendría que ir a la zona y ver hacer mi muestreo, cuáles son las zonas que están impactadas por ese plomo. A lo mejor, no sé, la verdad es que ese tipo de experiencia yo no lo he tenido con explosivos en voladura. O sea, he visto derrames de crudo en voladura, pero no contaminados con plomo. Entonces, tendría que hacer mi muestreo y las zonas que tenga con plomo, definitivamente las voy a tener que extraer de ese ecosistema. Ya me vas a decir que eso es un problema grande en Colombia, sí, pero los tendría que traer. Esa es una opción, espérate, no es la respuesta definitiva. Esa sería una opción y tratarla en un centro de manejo con solidificación o estabilización una vez que demuestre que eso no cumple con el TCLP. Pero podría ser otra cosa. En Colombia tienen para las estaciones de servicio, para los productos, ¿cómo se llama? Ligeros, el análisis de riesgo fundamentado en la norma Rebeca, que yo no les hablé de este curso, que Perú, por cierto, la tiene muy buena y México también. Entonces, ustedes la tienen y ustedes podrían hacer un análisis de riesgo y demostrar si ese plomo que está ahí ocasiona un riesgo. Acuérdate que el riesgo está definido por la fuente, el receptor y la ruta. La fuente en este caso sería el plomo. La ruta de exposición, si hay una ruta de exposición al hombre, sí al hombre en este caso, para no verlo al ambiente, y que es el receptor. Entonces, si ustedes demuestran que no hay que no hay riesgo, que se puede vivir con ese riesgo, o sea, que te va a dar, eso es toda la Rebeca está fundamentada en una norma de STM, ok, que ha sido adaptada por muchos países y ustedes lo tienen, ustedes pueden demostrar o corroborar y decir, no señores, lo podemos dejar in situ porque eso no me está ocasionando ningún riesgo a la salud de los individuos, a la población. Entonces, eso es lo que haría, ¿sabes? Ahora, si lo quieres demostrar que ocurre un riesgo al ecosistema, bueno, tendré también el análisis Rebeca, lo que pasa es que muy cuesta arriba hacerlo porque necesita muchísima información, pero habría que meterse por ahí. Amigo, hay un curso sobre eso que tenemos sobre el análisis Rebeca. Después Jorge me dice, se comentará sobre la posible presencia de NORF en los sedimentos de tanques de almacenamiento, su manejo. No lo hice aquí en el curso, perdón, en el webinar, pero sí, en los cursos sí se comenta, sí se dan los detalles, ¿ok? Bueno, por razones de tiempo no se puede. Juan dice, excelente presentación, Carmen, gracias. ¿Me podrías comentar de experiencias para uso de borras con hidrocarburo para mantenimiento de vías rurales? Bueno, amigos, aquí hay que meterse con los ingenieros geotécnicos, los ingenieros, ¿cómo se llama? Civiles, y ellos te van a hablar de resistencia a la compresión, pruebas geotécnicas, ¿cómo que se llaman las pruebas? Una serie de pruebas geotécnicas, módulo de ruptura, compresión triaxial, etcétera. Esos son los ingenieros civiles que se encargan de eso. Y entonces ellos te hacen esas pruebas y te dicen, este material sirve o tengo que añadirle tanto de tal material para tal caminería.
Por supuesto, dependiendo la caminería, si es secundaria, si es una vía de poco acceso, van a variar los criterios de exigencia. ¿Ok? En Venezuela se ha hecho, en Colombia creo que también se ha hecho, no te sé decir, pero muchísimos países se ha hecho. Yo sé que en Estados Unidos se ha hecho muchísimo. En Canadá también se hace. Jorge me dice, los cortes de perforación son base aceite, no los base agua. Es decir, los cortes de perforación de los que hablé, o sea, se perfora, por ejemplo, en Colombia, yo sé que se perfora y en la mayoría de los países en tierra se perfora, es base agua, yo lo sé, pero en los determinados sitios donde tú necesites perforar base aceite, sea con un aceite mineral de baja toxicidad, un éster de tipo vegetal, etcétera, entonces habría que aplicar tecnologías como las que te señalé de desorción térmica por el alto costo de estos lodos de perforación. Pero en los base agua, como no tienes el problema de hidrocarburo, por eso te dije, ¿no? Entonces oigo que me dicen, aplico bioremediación, aplico... No, tú no vas a aplicar nada de eso, porque esas tecnologías aplican, son para cuestiones con hidrocarburos. Ahora, con los base agua tú tienes un problema de pH muy alto, entonces la gente le añade cal. No, si tienes un problema tienes que buscar otra opción. ¿Qué opciones hemos utilizado nosotros? Mira, como te decía, reuso ya no por los hidrocarburos, sino reuso como subrasante, plataforma, como subbase, perdón. Esto también sirve como condicionamiento de suelos ácidos, porque porque los base agua tienen un alto contenido, o sea, tienen un pH alto. ¿Ok? Y para offshore, no sé si te refieres para offshore, se perfora también con base agua, pero hay situaciones donde se perfora con base aceite. En ese caso tienen que trasladarlos a tierra y hacerle todo el tratamiento de cada, o los únicos que están permitidos son los bases sintéticos, su descarga al mar, bajo ciertas condiciones muy estrictas del contenido de las isoparafinas, del lao, del lío, un índice de toxicidad a los sedimentos, un índice de toxicidad del corte de perforación, una cantidad de requisitos, no cero aceite, libre secto, y eso con los base agua. Y con los bases sintéticos, como te decía, otra cantidad de criterios que difieren entre el Mar del Norte y Estados Unidos, entiendes, el Golfo de México. Ajá. Después dice, buenos días, la estabilización de cortes de perforación, ¿cómo se realiza? ¿Qué se le adiciona? Bueno, amigo. A ver, yo creo que no hablé, sino simplemente decía que no es una buena práctica utilizar cal para cortes de perforación base agua, bueno, y base aceite menos. ¿Ok? No es una buena opción, a eso me refería. Solamente se hace estabilización y solidificación a desechos que incumplan con el TCLP. Oye, no voy a profundizar mucho, pero sí quiero que te quede el mensaje, que cuando tú tienes un corte de perforación, tú tienes que analizar toda tu legislación. Si tú estás en Colombia, no sé de dónde estés, tú estás en Colombia, tú tienes que seguir la regla 29B y ahí te dice que tienes que cumplir con un nivel de pH tal, una relación de oxosodio de tal y un poco de metales tal y de aceites y grasas menor del 1%. Bien, supongamos que cumple con todos los metales, pero también debe cumplir con el TCLP, que yo no lo nombré en este webinar por razones de tiempo, y que en todos los demás países se pide y en México se llama SPLP, pero son los lixiviados. Ahí hay un problemita porque puede ser que cumplas con los metales totales, pero lixivies. Entonces, en ese caso, si aplicas estabilización, solidificación con agentes químicos que te estabilicen químicamente, te movilicen químicamente, reaccionen químicamente con el metal que está lixiviando, con el componente. Por ejemplo, tienes plomo lixiviando, o sea que no cumple con el análisis de lixiviado, y muchos análisis de lixiviado. Entonces tú tienes que utilizar, por ejemplo, trifosfato con fósforo para formar fosfato de plomo y que es bastante estable. Entonces ya la reacción ocurre, después tienes que volver a hacer, todo eso se hace en el laboratorio, cuál es la dosis, la reacción estequiométrica, etcétera, y después con cementos o aditivos hace la solidificación. Entonces son dos cosas, inmovilización o estabilización química y después la solidificación. Ojo, solo recuerda si tienes problemas de lixiviación de metales. Jorge, ¿el mayor costo de incineración es por el transporte? No. ¿El mayor costo de incineración es por el transporte? No. El mayor costo es porque la tecnología más costosa, o sea, si tú le quitas el transporte,
sigue siendo la más costosa comparada con desorción térmica, porque tienes mayor consumo energético, es la más eficiente. ¿Ok? Entendiéndose por eficiencia, mayor procesamiento de volumen de desecho por unidad de tiempo. O sea, en el menor tiempo procesa mayor gasto de energía, aunque yo sé que me puedes decir que puedo utilizar esa energía en otras cosas. Exactamente. Pero es el mayor, o sea, comparado a una unidad, un reactor de incineración con uno de desorción térmica, es más costoso. ¿Ok? Por supuesto que el transporte, pero el transporte es costoso para desorción térmica, para la industria cementera, aunque si tú tienes una industria cementera y te recibe esto es excelente, porque nada más tendrías que pagar el transporte. Hay quien me dice, no, es que el transporte me sale muy caro. Bueno, ya va, eso es otra cosa ahí donde no me puedo meter, porque eso depende del país. En Estados Unidos se hace muchísimo esto con la industria cementera. Se llevan todos estos desechos, estas borras de tanques y otros interperizados para la industria cementera y les sirve como combustible, ya sea para la formación del clinker o como combustible alterno. En el caso de las borras de tanque se puede diluir, dice Mario, se puede diluir desde el 30 a 40% para llevar a 10% para remediar con biopilas o land farming, si te lo acepta el Ministerio del Ambiente, sí. Oye bien, es un muy buen punto. Claro, si yo tengo, fíjate, se puede diluir desde el 30, si yo tengo un material, fíjate las cosas que hay que ver, si yo tengo una borra de tanque que me dice que tiene 30%, amigo, si yo tengo 3 metros cúbicos de borrita de tanque, eso yo te lo aceptaría. Pero si yo te estoy hablando de una generación diaria o mensual y al final se me están acumulando mensualmente 2.000, 3.000 metros cúbicos o semestral, señor, diluir eso, 30, 40%, no. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, por ahí tienes un gran problema por el volumen y porque la generación diaria no te va a dejar manejar eso. Pero si tú tienes un volumen pequeño, puedes acondicionarlo para hacer un land farming, ¿ok? O cualquier tipo de bioremediación. Pero ojo, mi experiencia me dice que los volúmenes de las borras de tanque siempre son gigantes, entonces yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, son gigantes. Entonces imagínate cómo manejo eso. Entonces yo debo aplicar emulsión, de emulsificación o cualquier otra tecnología para extraer la mayor cantidad de crudo. Por supuesto que además me da un valor agregado, ¿verdad? Porque estoy reusando. Y después sí hago la bioremediación. Le inyecta, Jorge, le inyecta aire, ¿por qué no puede usar retroexcavador? No, ahí no entendí. No entendí, Jorge, que reformulo, yo no sé a qué se refiere. Le inyecta aire, no. ¿Por qué no puede usar? No entiendo la pregunta de Jorge. Buenas tardes, María Virginia. ¿Cuáles son los métodos más económicos y efectivos para hacer la extracción con solvente? Wow. Mira, amiga, oye, las extracciones varían desde surfactantes, hay que hacerlo, depende del contaminante. O sea, si tú tienes, fíjate una cosa, si tú tienes un suelo contaminado con hidrocarburos, ¿qué solvente pueden extraer hidrocarburos? Así le puedes echar tolueno, gasolina, pero tú vas a utilizar un suelo que tiene hidrocarburo para echarle a otro contaminante de eso. Entonces, digamos que para suelos con hidrocarburo, no, estoy hablando más de lavado con agua y algún surfactante. Ahora, si tú tienes suelos contaminados con metales, que yo no me metí en esta área, en el área de este webinar, eso es otra cosa. Ahí sí va a un reactor con extracción con solvente, que después tienes que separar la corriente, y como te dije, tienes que utilizar agentes quelantes para separar los metales de los reactores. Amiga, eso es un curso que se detalla tanto en cortes de perforación como en el de control de manejo. ¿Qué parámetros determina si hay un liqueo y un derrame? Discúlpame, Eduardo, no entiendo tu pregunta. Cristian, buenos días. Me gustaría saber más sobre la electroremediación. ¿Qué tan factible? No sé cuál es bueno, está fundamentado, tienes que colocar 2 electrodos, o sea, es muy poco práctica, tienes que colocar 2 electrodos, imagínate eso en la selva o en cualquier suelo, colocar los electrodos, generar una corriente eléctrica, y entonces entre el cátodo y el ánodo, entonces van a migrar los componentes según al cátodo y al ánodo. Después tienes que dejar eso ahí o removerlos y eso es un palabras mayores y sirve para determinados componentes, no para hidrocarburos de todo interpelizado ni nada de esto. Jorge, en Venezuela se realizó una norma para identificar fosas naturalmente recuperadas, una norma a las cuales no se les tiene que realizar actividades debidas que cumplir con... No, no hay norma de eso. O sea, hay muchos protocolos internos que tiene PDVSA. Cuando yo trabajé en mis tiempos en PDVSA,
Antes del 2012 quedaron muchos informes técnicos. Sí se sacó, hay una tesis sobre fosas, el cual yo fui cotutora, donde están muchos de los aspectos que dije, cuándo se debe hacer, cuándo no se debe hacer, qué tecnología aplicar, cuándo no aplicar. Pero no está caso por caso, y uno lo que hacía era revisar eso con las empresas que realizaban la remediación y dar el visto bueno y desde el punto de vista técnico. Buen día, ¿qué opinión tienes de los productos mágicos? Que Ramírez manifiesta ser el productor en un cerro. No, mi opinión es mi experiencia. Bueno, ahí también me explayo, con una hora le dedico a ese tema yo en mis cursos específicamente. No, amigo, no tengo ninguna experiencia positiva y mira que he visto más de 120 productos en esto y me ha tocado evaluarlos no solamente desde el punto de vista de verle la hoja de seguridad y lo que contiene, sino que los he evaluado a nivel de laboratorio. Son mágicos. Tú los dices, no funcionan. Podemos hablar un buen rato de eso, sobre todo en el curso de control de derrames y en el de bioremediación se explica muy bien eso. En el caso de pasivos ambientales antiguos, es decir, interperizados por hidrocarburos, la mejor recomendación del uso de diluviente de desintroducción, no. Como te decía, si están meteorizados, bueno, cuando es antiguo, si están interperizados, como la foto que te mostré, no, tú no puedes utilizar diluviente. Sí puedes utilizar diluviente, pero eso te va a costar Dios y su ayuda y eso va a ser difícil de recuperar, no. Esto es más para las borras de tanque. Ahora, si tú tienes una fosa, un tipo pasivo, que tienes un crudo sobrenadante, como la fosa que te mostré, las fotos, perdón, que te mostré, ahí sí, agarras tu crudo sobrenadante y agregas lo que dijiste, diluente, calentamiento, centrifugación trifásica, donde vas a tener las tres corrientes. Eso es todo otra experiencia y experticia. Sí, mosca como lo que me estás preguntando de porque son antiguos y puede estar tan interperizado que la tecnología sea muy difícil y cuesta arriba. Que es un suelo interperizado? Como les dije, te lo leí en la primera lámina. Es un suelo que en los primeros 30 centímetros del suelo se ha ocurrido la biodegradación, la fotooxidación, la volatilización, etcétera, etcétera, y lo que ha quedado son las fracciones recalcitrantes. La mayoría de los pasivos están así. Alejandro, saludos, muchas gracias por la presentación. En la bioalimentación debe ser bioestimulación y bioaumentación en línea de tiempo. ¿En cuánto tiempo puedo lograr resultados tolerables exigidos mínimos, por ejemplo? En un metro cúbico contaminado al 10%, no corro el riesgo, no sé qué es esto, entendiendo que dicho material debe estar en contacto con el cerebro. Ok. Eh, por supuesto, no me da tiempo de detallar cantidad de cosas. Dependiendo de la gravedad, un crudo liviano y dependiendo del tipo de suelo, me van a variar los procesos de lixiviación. ¿Ok? Y dependiendo de la vegetación. Entonces, yo no te puedo contar. Lo que sí te puedo decir que bioestimulación y bioaumentación te va a dar lo mismo. O sea, que lo que estás gastando con la bioaumentación te va a dar lo mismo porque está súper demostrado en diferentes papers. Yo he hecho cantidad de trabajo, pero es cantidad de autores que están en línea con esto. Ahora bien, yo no te puedo decir que de contaminado con el 10% lo vas a lograr en un mes porque eso depende, o en 6 meses porque eso depende del tipo de crudo. Si tú tienes un crudo liviano en 10%, en un suelo franco, ni siquiera arenoso, lo puedes lograr tal vez con todos los acondicionadores que no lo expliqué en este webinar, lo puedes lograr en 3 meses perfectamente llegar al 1%. Pero si lo tienes un suelo arenoso, tienes que acondicionar y si tienes un crudo mediano, te va a cambiar y no lo vas a lograr en ese tiempo. Entonces, conclusión, depende de la textura del suelo, depende, o sea, del tipo de ecosistema y depende del tipo de crudo. ¿Ok? Bien. En su experiencia, ¿qué porcentaje de cumplimiento de las normas se tiene en la remediación? Bueno, en teoría todo se debe cumplir en todas las normas, o sea, siempre que se hace, Luis, o sea, para eso existe una autoridad ambiental como se llame, con sus fallas, como tú lo quieras ver, pero, y además las petroleras, las operadoras, hasta donde yo he visto, en otros países, por ejemplo, en Colombia, el mismo Ecuador, en Chile, por supuesto, se rigen por la autoridad ambiental. ¿Ok? Entonces, mi experiencia es que sí, que les cuesta, bueno, y que se dan tortazos, sí, pero sí. Dependiendo del área natural afectada, es mejor mantener un plan de monitoreo esperando una recuperación, como es el caso de los manglares. Ajá. Tenemos experiencia con manglares, en
también depende del tipo de crudo. Hicimos un trabajo, está publicado en Oil Spill, creo que en el 98, no, 99, no recuerdo. Ok, donde se utilizó un surfactante, el Corecil, no me acuerdo el nombre, un Corecil 9520, 9820. Y hicimos atenuación natural, la recuperación resultó mejor la atenuación natural o biodegradación natural. Pero con la dosis, que no la recuerdo ahorita, creo que era de 1 litro por metro cuadrado, no recuerdo bien, me puedo equivocar, porque el paper es muy viejo, y era un crudo mediano. Entonces, ojo, dependiendo del crudo, otra vez, si es lo primero que tienes que hacer siempre es plan de contingencia, y en donde dentro del plan de contingencia entiéndase la recolección, que puede ser con el equipo sofisticado como manual. Por ejemplo, en manglares hay mucha experiencia, en Colombia hay una muy buena manual. Se fueron porque personas a limpiar las raíces, sea de la rizófora, mangle, o sea, a limpiar con toallitas absorbentes, ¿va? Y después se dejó a la restauración natural. Depende el grado de contaminación. Eso hay que evaluarlo, estimado Jorge, ¿es el que está preguntando? Sí, Jorge, eso hay que evaluarlo. Yo me voy y examino el área, y si la cosa se pudo recoger con barrera o con un lavado o con un surfactante no tóxico, biodegradable, a muy bajas concentraciones, ojo, eso es otra área, muy bajas concentraciones, pues se deja la restauración natural. ¿Ok? Bien. Es importante el concepto de resiliencia en los ecosistemas para totalmente de acuerdo, Jorge. ¿Ok? Muchas gracias, doctora Diego, por la presentación muy interesante y completa. ¿Cuál es su opinión del uso de surfactantes sintéticos y biosurfactantes? Ok, no conozco, pero eso no quiere decir que no existan, surfactantes no tóxicos. Son mucho menos tóxicos, pero no siguen siendo tóxicos. En cambio, los biosurfactantes, la ventaja es que son no tóxicos, para favorecer la biodisponibilidad de hidrocarburos para la microflora nativa, la bioremediación y también para la recuperación. Exactamente. O sea, tampoco, aunque hay gente que me dice que sí existe una oportunidad en Colombia, alguien me mostró un biosurfactante de origen comercial, pero lo tratamos de contactar y al final no, la cosa no fue muy clara. No sé por qué razón los biosurfactantes no los tienen masificados. Déjame echarte el cuento del Golfo de México, el desastre que ocurrió con la explotación de la plataforma, y los surfactantes, bueno, los dispersantes que tienen una parte de surfactantes y otros componentes. La crítica todavía en ese año, fue el 2010 o el 2011, que fue el último desastre grande ocurrido, la crítica fue el uso de esos dispersantes que todavía seguía siendo tóxicos, ¿ok? Los sintéticos, ¿ok? Entonces sí, es ideal para hacer biodisponibilidad de biodisponibilidad de hidrocarburos, va a romper moléculas y lo va sobre todo para fracciones más pesadas, digamos crudo con fracciones más de aromáticos, más pesados. Nosotros tenemos un paper publicado, pero a nivel de laboratorio, donde funciona muy bien, pero ya Carmen, creo que perdimos a Carmen un momento. Permítame un momento a ver si se puede recuperar la conexión. Ella está conectada desde Venezuela. Vamos a darle un par de minutos a ver si nos confirma si se puede volver a conectar. Habíamos prácticamente terminado, casi todas las preguntas se habían cubierto. Yo quiero pues agradecer a todos los asistentes para finalizar este webinar. Bueno, por aquí ya creo que está llegando Carmen nuevamente, pero pues bueno, ya estamos sobre las 12:20 prácticamente en hora de Colombia. Hemos cubierto pues todo el temario y todas las preguntas casi que nos habían realizado. Le doy las gracias pues a Carmen, si ya nos está escuchando, y sí, a todos los participantes. A Carmen, bueno, bienvenida. Bueno, ya estábamos cerrando. Muchas gracias, Carmen, nuevamente por tu participación. Y bueno, es muy posible que tengamos que hacer un nuevo webinar porque hay muchas preguntas. Queríamos darte simplemente esta pequeña
Reconocimiento por tu participación y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Esperamos que nos sigan acompañando semanalmente en nuestro webinar que nuevamente damos los jueves. El próximo jueves tendremos uno en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, en el área de gestión de activos, y posteriormente pues estaremos compartiendo esa información, o pueden ver el link de inscripción directamente en nuestra página web en hidrocarburos.com.co. Como ya lo había mencionado, posteriormente enviaremos en unos días el link para que puedan ver todo este webinar o lo puedan repasar. Muchas gracias Carmen. Saludos Gracias y a bendiciones ustedes. a todos. Gracias a todos ustedes.